Buen día con todos. Soy la licenciada Mercia Amador. El día de hoy vamos a tratar lo que son primeros auxilios. Para ello debemos tener en cuenta qué son los primeros auxilios. Es la atención inicial brindada tan pronto sea posible a la persona que lo necesita antes de la llegada del personal calificado. ¿Por qué debemos conocer qué son los primeros auxilios? Porque el primer tratamiento afecta el resultado definitivo del caso, porque los accidentes pueden ocurrir a cualquier persona y en cualquier momento. También debemos tener en cuenta que un procedimiento erróneo puede crear mayor daño o empeorar la condición de la persona. Además de que al aplicar una maniobra correcta podemos salvar la vida del paciente. Los objetivos es que debemos salvar la vida de la persona, limitar los efectos del accidente o de la enfermedad, estimular la recuperación del paciente, además de dar soporte emocional y garantizar el traslado a un centro asistencial. Tenemos que también tener en cuenta las normas, las cuales conocidas como sus siglas PAS. La P es proteger, A avisar y la S socorrer. Otro punto que debemos considerar son los signos vitales. ¿Qué son los signos vitales? Son mediciones de las funciones básicas del cuerpo, los cuales ayudan a identificar el estado fisiológico del organismo para evaluar si la persona se encuentra bien, está estable o si sus signos están alterados. Dentro de los signos vitales está la frecuencia respiratoria, que es un proceso mediante el cual se produce un intercambio gaseoso. Para ello debemos tener en cuenta que una respiración normal de una persona adulta es de 12 a 20 respiraciones por minuto. En el caso del pulso, es un latido intermitente de las arterias que se palpa en diferentes partes del cuerpo. Tenemos que tener en cuenta que el pulso normal de una persona adulta es de 60 a 100 latidos por minuto. Los sitios para tomar el pulso son en la sien, conocido como el pulso temporal, en el cuello, como pulso carotidio, que el cual debemos tener en cuenta ya que es el último en perderse al momento de que una persona tiene un accidente. Y el otro más común es en la muñeca, que se conoce como el pulso radial. Otro signo vital que tenemos que tener en cuenta es la presión arterial, que es una fuerza ejercida por la sangre dentro de los vasos sanguíneos. En la presión arterial tenemos que tener en cuenta que existe dos tipos de presión. Sístole, que es la contracción de los vasos sanguíneos, y diástole, que es la relajación de estos. En la presión arterial, la sístole, sus valores normales son de 90 a 140 milímetros de mercurio, y en la diástole de 60 a 90 milímetros de mercurio. Tenemos que también tener en cuenta que una presión normal de una persona adulta, como mínimo, debe ir de 60 a 90 milímetros de mercurio y como máximo de 90 a 140. Los requisitos para una correcta toma de presión arterial es que la persona descanse de 10 a 15 minutos debido a que puede haber realizado actividad física, colocar el tensiómetro en lo que es la flexura del codo y tomarlo sentado de preferencia. Otro signo que tenemos que tener en cuenta es la temperatura, que es la expresión numérica del equilibrio entre la producción y eliminación del calor de nuestro cuerpo. Lo normal de la temperatura en una persona adulta es que vaya de los 36 a 37 grados centígrados. Algo que tenemos que considerar es que menor de 35 grados centígrados lo consideramos como hipotermia. Una febrícula se considera de 37.5 a 38 grados. Cuando la temperatura es mayor a 38 grados se considera como fiebre y mayor de 41 grados hipertermia. Tenemos que tener muy en cuenta cuando una persona tiene mayor de 40 grados centígrados porque esta al momento de tener esta temperatura empieza a convulsionar. Entonces siempre hay que tener bastante cuidado a las personas que tienen mayor de 40 grados centígrados de temperatura. Otros síntomas que acompañan a lo que es la temperatura elevada son los escalofríos, dolor de cabeza, dolor de ojos, malestar general. Que estos usualmente cualquiera de nosotros lo hemos sentido cuando hemos tenido un resfrío común. Y el último signo a considerar que ahora se considera lo que es la saturación de oxígeno. Esta es una medida
de la cantidad de oxígeno disponible en la sangre. La saturación de oxígeno normal es de 87 a 95 grados. ¿Por qué? Porque debido a que nosotros aquí en lo que es la unidad minera estamos en altura, eh, más de 3.400 metros sobre el nivel del mar, entonces a partir de 87 ya se considera los valores normales. Siguiendo, tenemos que tener en cuenta también el RCP, que es la reanimación cardiopulmonar. Para ello vamos a realizar lo que es la valoración primaria, que como ven en este fluxograma, lo que primero vamos a realizar es asegurar la escena. Siempre tenemos que tener en cuenta que la escena tiene que estar segura y apta para nosotros poder atender a la persona que lo necesita. Luego de que hayamos hecho esto, vamos a medir lo que es el nivel de conciencia de la persona. Aquí vamos a verificar si ésta responde o no responde. Si no responde, vamos a identificar lo que es su pulso en 10 segundos como mínimo. Y si esta no tiene pulso, vamos a iniciar con lo que es el RCP. En el caso de que si esta sí respondiera, vamos a evaluar lo que son las vías aéreas. Y si en el caso de que hubiese algún objeto extraño, retirar ese objeto o verificar si hay una permeabilidad de la vía aérea. En lo que, si las vías aéreas están permeables, lo que vamos a hacer ahora es verificar si respira bien, si hay un buen pasaje del aire. Si esta no ocurre, vamos a buscar la causa, pero si es que hay, vamos a aplicar lo que es oxigenoterapia. Esto más que todo para ya personal médico. Luego de ello, vamos a identificar si existe alguna hemorragia. Si la persona que no estamos evaluando hay una hemorragia, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a controlar. Si se controla, se coloca lo que es vía periférica, lo que son con hidratación con cloruro de sodio, y si no, se aplica torniquete. Más que todo se aplica en el caso de hemorragias muy masivas, muy abundantes. Y la D, más que todo, la escala de coma de Glasgow, que como les había mencionado, más que todo para el personal médico, que ellos saben los valores normales cuando una persona presenta un estado. Aquí lo que se identifica es el nivel de conciencia de la persona. También se evalúa lo que es el estado pupilar. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que hay una anisocoria, que es diferente tamaño de la pupila. Y en el E vamos a ver lo que es la exposición, más que todo si existe alguna quemadura, hemorragia, evitar lo que son cuidar lo que es la hipotermia y cuidar la privacidad de la persona, ¿no? ¿Cómo saber que es un paro cardiorrespiratorio? Para ello vamos a evaluar si la persona está inconsciente. Si por más que nosotros lo llamemos o hagamos presión en zonas dolorosas no reacciona, quiere decir que esta persona está inconsciente. Otro punto a considerar es que si tiene pulso. Si esta no tiene pulso, quiere decir que su corazón no está funcionando adecuadamente. Y por último, si respira. Si esta no respira, quiere decir que sus pulmones no están funcionando adecuadamente. Siempre debemos verificar la escena. Como ya les había mencionado, siempre hay que asegurarse tanto la persona que ayuda como la persona que lo necesita. Porque si nosotros no aseguramos lo que es la zona, vamos a también a tener riesgo de que nosotros salgamos lesionados. Por ejemplo, si hay alguna descarga eléctrica y nosotros queremos ayudar, lo primero que tenemos que hacer es bajar la energía de esa zona, porque si no, vamos a salir afectados también nosotros. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que debemos verificar la conciencia y respuesta de la víctima, ¿no? Hablarle fuerte, moverlo con cierta energía, colocarle en una superficie firme y dura y aplicar estímulos dolorosos. ¿Cómo podemos hacer esto? Haciendo pinza con nuestro dedo y haciendo presión en la clavícula o en el esternón, que son puntos dolorosos de nuestro cuerpo. Aquí tenemos un algoritmo en el cual está adaptado a la situación de COVID. ¿Por qué ahora ha cambiado? Porque si vemos en este fluxograma, nosotros para evaluar lo que es a la persona que lo necesita, vamos a llamar su atención.
por ejemplo, gritándole si responde. Si en el caso de que no responde, ¿qué se hacía? Se evaluaba lo que es la vía aérea con la técnica del voz, que es ver, oír y sentir. Pero ahora ya no se aplica eso por el mismo hecho de la situación de COVID. Entonces, si la persona no responde, tenemos que cubrir la nariz y boca de la víctima. Si esta llega a responder, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponerla en posición lateral de seguridad. Como ven en la imagen, es una pierna flexionada encima de la otra y con el brazo opuesto colocarlo debajo de la cabeza para crear mayor estabilidad. Si en el caso de que no respondiera la persona, lo que vamos a hacer es llamar el número de emergencia. Aquí ya no vamos a realizar lo que son las respiraciones, lo que son las ventilaciones, sino de frente se va a iniciar lo que es el RCP con 100 a 120 compresiones por minuto. Cuando llegue ya el personal calificado, lo que va a hacer, se va a aplicar lo que es una desfibrilación externa automática, el cual ya se va a requerir, más que todo esto es para personal médico. Que también tenemos que tener en cuenta que ahora para salvar una vida se aplica la técnica del CAB. Anteriormente se aplicaba lo que es el ABC, pero ahora por norma actual se aplica lo que es el CAB. ¿Por qué? Porque nosotros supongamos que una persona ha tenido un accidente y tiene una hemorragia profusa. Entonces nosotros qué vamos a identificar primero lo que es la circulación, porque si nosotros no frenamos lo que es esa hemorragia, la persona va a seguir estando inestable. Entonces, ¿qué vamos a aplicar primero en la parte de lo que es la C, que es controlar la circulación? Verificamos si existe pulso, si hay alguna hemorragia, y si en el caso de que existiera alguna hemorragia, vamos a aplicar ciertas técnicas como la presión o en últimos casos el torniquete. En el A es más que todo para ver las vías aéreas, más que todo para ver si hay un buen pasaje de lo que es el aire a los pulmones. ¿Cómo vamos a aplicar acá esto? Lo que es frente mentón, como ven en la imagen, para liberar lo que es la vía aérea. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona se encuentra doblada del cuello, entonces hay que recordar que la tráquea es como un tubo. Si este está obstruido, no va a haber un buen pasaje de aire. Y la B, que es más que toda la respiración. Aquí vamos a ver más que aplicar la técnica de voz, solamente vamos a ver, vamos a observar que haya lo que es descenso de lo que es la caja torácica para ver si existe alguna respiración. También tenemos que tener en cuenta los números de emergencia, como ustedes ya conocen, que el 1 es Tajo, 3 planta y oficina, 5 banco y luego anexo 240. Como ya les había mencionado anteriormente, bueno, se aplicaba lo que son las 30 compresiones y 2 respiraciones, pero ahora por el tema del COVID se trabaja con lo que son de 100 a 120 compresiones por minuto. Que también tenemos que tener en cuenta que debemos identificar bien lo que es en donde nosotros vamos a realizar las compresiones. Como ven en la imagen, la mano está en el esternón, en donde vamos a colocar, por ejemplo, en el caso del varón, en lo que es la mitad, vamos a hacer una línea imaginaria entre lo que es la mitad de las tetillas del varón y en la parte central de lo que son las clavículas. En todo ese centro vamos a colocar lo que son nuestras manos. Siempre una mano debajo colocando la palma y la otra entrelazando para hacer las compresiones torácicas. Tienen que también tener en cuenta que estas compresiones son rítmicas, no son muy rápidas ni tampoco muy lentas. Tienen que ser de 100 a 120 por minuto. Entonces estas son rítmicas y también estas compresiones se realizan hasta que el personal calificado llegue. Entonces siempre hay que pedir ayuda a algún compañero porque con el paso del tiempo uno se va a ir cansando, entonces siempre tiene que haber un relevo. Otro tema que vamos a tocar aquí es el OASE, que es una obstrucción de la vía aérea. En este caso, tenemos que identificar que hay dos tipos de obstrucción, una leve y una grave. La leve es cuando hay un intercambio adecuado, pero hay un taponamiento de la vía aérea parcial. Aquí, más que todo, lo que vamos a aplicar es que la persona tosa con fuerza para que elimine el objeto extraño.
En el caso de una obstrucción grave, ya es cuando hay un taponamiento total de la vía aérea. Aquí se aplica dos cosas, lo que es la maniobra de Heimlich, que es en los primeros minutos, y ya lo que es el RCP cuando la persona, por más de que hayamos aplicado la maniobra, no haya podido botar lo que es el objeto extraño y se llega a poner inconsciente. Entonces, es por ello que se aplica el RCP en el caso solo de que no se haya podido ayudar con la maniobra de Heimlich. Para realizar la maniobra de Heimlich, tenemos que tener en cuenta que debemos estar detrás de la persona estando de pie, poner los brazos alrededor de la cintura, en donde vamos a poner exactamente terminando lo que es el apéndice del esternón y antes de llegar al ombligo, la parte media, justo en lo que se conoce comúnmente como la boca del estómago. Vamos a comprimir hacia adentro y hacia arriba. Esta maniobra lo vamos a repetir hasta que se expulse el cuerpo extraño. Como ven aquí en la imagen, siempre colocándose detrás de la persona, ahí haciendo la presión adentro y hacia arriba. Otra cosa que también debemos tener en cuenta es que al momento de colocarse detrás de la persona vamos a colocarnos nuestros pies en posición de T. ¿Por qué? Porque digamos que si no ayudamos con la técnica de la maniobra de Heimlich, esta persona se va a poner inconsciente y con ende se va a desmayar. Entonces, si nosotros estamos de forma paralela a la persona, nos vamos a caer junto con ella. Entonces, siempre poniendo un pie detrás de otro en forma de T para tener mayor estabilidad. También podemos aplicarnos nosotros mismos lo que es la maniobra de Heimlich en el caso de que estuviésemos solos con la ayuda de una silla. Como ven en la imagen, las manos se colocan tal cual, simplemente se hace presión con una silla. Otra cosa que también debemos tener en cuenta son los tipos de emergencias que hay en lo que es en el trabajo, ¿no? Dentro de ellas tenemos lo que son las hemorragias, que es la salida de sangre fuera de su cavidad normal. En este caso, los vasos sanguíneos. Que tenemos que tener en cuenta que existen diferentes tipos de hemorragia de acuerdo al vaso sanguíneo afectado. Una hemorragia arterial es más que todo una salida intermitente, como si estuviese saliendo de rato en rato y se caracteriza por ser una sangre rojo brillante. La venosa es cuando ya es una salida continua y se caracteriza por ser de color rojo oscuro. Y lo que es la hemorragia capilar es en poca cantidad, es más que todo en la superficie de la piel. También tenemos lo que son heridas, que son lesiones que rompen la piel u otro tejido del cuerpo. Hay diferentes tipos de heridas, ya sean abrasivas, incisivas como corte, laceración, punzante, que como ven en la imagen puede ser por un clavo, amputación, que ya es la pérdida de una parte del cuerpo, y abulsiva. Para tratar una herida, lo primero que se debe hacer es una presión. Es la forma más eficaz de detener una hemorragia. En el caso de una hemorragia intensa, se puede utilizar cualquier paño limpio al alcance. Si se puede elegir, de preferencia que sean con gasas estériles. Se debe hacer presión, esta presión se debe mantener por 10 minutos. En el caso de que la gasa se llene de sangre, nunca debemos retirar lo que es esta gasa, solamente debemos colocar otra limpia encima de esta. ¿Por qué? Porque aquí se está formando un coágulo y si nosotros retiramos, vamos a destruir ese coágulo que se está formando. Entonces va a aumentar la hemorragia. Otra cosa que también podemos hacer es la elevación del miembro, lo cual ayuda a que disminuya la presión de sangre en el lugar de la herida y con ello reducir la hemorragia. Otra cosa que también podemos aplicar es la presión sobre la arteria misma. Es más que todo cuando ya ha sido una herida en lo que es una hemorragia arterial, que consiste en comprimir con la yema de los dedos la arteria contra el hueso subyacente, para lo que es evitar que la hemorragia sea muy profusa. Y por último, un torniquete, porque este es más que todo eh, de última opción, ya que con el torniquete existe peligro y de que no haya un buen pasaje de lo que es la sangre al cuerpo. Entonces, esto se aplica como última opción. Más que todo en personas, por ejemplo, que haya perdido el miembro, ya sea superior, inferior o cualquier parte del cuerpo.
más que todo para una amputación. ¿Por qué? Porque cuando se aplica un torniquete se está impidiendo lo que es el pasaje de la sangre por ese miembro. Entonces, cuando nosotros aplicamos esto, vamos a evitar ese flujo de sangre. Entonces es de última medida. Solo en el caso de que sea muy profusa la hemorragia se va a aplicar. Y también tenemos que considerar que cada 5 minutos vamos a soltar un poco lo que es el torniquete. No sacarlo totalmente, simplemente liberarlo un poco para que de nuevo haya este pasaje de la sangre. Y de nuevo apretarlo hasta que llegue el personal calificado. Otro punto que también debemos tener en cuenta es el sangrado nasal o epistasis, como en el personal médico lo conocemos. Puede ser espontáneo o inducido por hurgarse la nariz o sufrir algún traumatismo. Esto se debe comúnmente a que las arterias de la nariz se han roto y por ende se ocurre este tipo de sangrado, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Muchas veces anteriormente hemos escuchado, tal vez nos han dicho, que para parar un sangrado nasal, ¿qué debemos hacer? Usualmente hacíamos inclinar la cabeza hacia atrás, lo cual está mal. ¿Por qué? Porque cuando hay un sangrado muy profuso, vamos a ahogarnos con nuestra propia sangre. Entonces, lo ideal, como ven en la imagen, es que nosotros hagamos como pinza en nuestra nariz y debemos inclinarnos hacia adelante. ¿Por qué? Para ir formando el coágulo y evitar que nos ahoguemos con nuestra propia sangre. Como último tema, también lo que vamos a tocar son las inmovilizaciones, fracturas y vendajes. Debemos conocer los tipos de fracturas que existen. Las fracturas son más que todo la discontinuidad en los huesos, ya sean causados por golpes, traumatismos de diferentes causas. Los tipos de fracturas en este caso se conoce, como ven en la imagen, de acuerdo a la fractura en el hueso. Transversal es más que todo de forma horizontal, como lo ven en la imagen. Lineal, que es de forma vertical. Oblicua, como su propio nombre lo dice. Oblicua discompuesta, que es más que todo ya la separación del hueso. Espiroidea, que es más que todo en forma circular. Tallo verde es más que todo como una pequeña astilladura en el hueso, no hay una ruptura totalmente. Y comminuta cuando ya hay una ruptura total y hay como ciertas partículas de hueso. Pero como comúnmente nosotros lo conocemos, es como una fractura no expuesta cerrada, la cual se diagnostica mediante rayos X. Esta más que todo es cuando ha habido un traumatismo muy grave y ha hecho que el hueso se rompa, un accidente. Y en el caso de una fractura expuesta abierta, y nosotros vamos a visualizar ya lo que es la prominencia del hueso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que cuando existe una fractura no debemos movilizar a la persona. Por lo contrario, debemos mantenerla quieta. ¿Por qué? Porque este hueso está rodeado por vasos sanguíneos importantes y si nosotros tratamos de moverla a la persona que está con el hueso fracturado, vamos a romper esos vasos sanguíneos y vamos a provocar una hemorragia más efusiva, más profusa. Entonces hay que tratar de no moverla a la persona y por lo contrario pedir ayuda al equipo de rescate, tratar de inmovilizar la zona si es posible, colocando un cabestrillo o alguna férula. Otra cosa que también debemos tener en cuenta son los vendajes y los tipos de vendajes. Como ahí ven en la imagen, tenemos la vendaje circular, espiral invertido, en espiga, recurrente, que es más que todo para amputaciones, y en hoyo. Las clases de vendaje, más que todo, se conocen como protectores, los cuales son empleados para sostener un apósito o gases sobre la herida, ¿no? Esto más que todo sería para hemorragias, para poder proteger la zona. Inmovilizar, que sirve para limitar el movimiento y poner en reposo la zona afectada. Y compresivos, que sirven para apretar la zona afectada, especialmente cuando hay una hemorragia, sobre todo hemorragias profusas. Otra cosa que también debemos tener en cuenta son las quemaduras, que son las lesiones en la piel o tejidos ocasionados por el sol, líquidos calientes, fuego, electricidad o químicos. Existen diferentes tipos de quemaduras. Dentro de ellos tenemos la quemadura de primer grado, la cual solo afecta a la capa de la epidermis. Tenemos que tener en cuenta que nuestra piel
tiene y está constituido de 3 capas. En el caso de primer grado, solamente afecta el epidermis, que es la parte externa, la cual nosotros podemos visualizar. ¿Cómo se identifica? Usualmente se pone enrojecida, arde, que esta puede ser más que todo por quemadura solar. Nosotros cuando vamos a la playa y tal vez no nos colocamos lo que es protección solar, entonces ahí es donde nosotros nos quemamos y nos empieza a arder. ¿Cómo vamos a tratar este tipo de quemadura? Colocarla en lo que es agua corriendo. Nunca vamos a aplicar lo que es hielo directamente. ¿Por qué? Porque como es una temperatura extrema, lo que vamos a ocasionar es una quemadura más grave. Entonces, nunca aplicar hielo, solamente aplicar lo que es agua corriendo en la zona y alguna crema reparadora como la sulfadiazina de plata. En lo que es la quemadura de segundo grado, afecta lo que es la epidermis y la dermis. En lo que es una quemadura de segundo grado, aparte de lo que es el enrojecimiento de la zona, también se va a producir ampollas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que estas ampollas no hay que reventarlas. Tal vez seamos muy curiosos y queremos reventarlo, pero no lo hagamos. ¿Por qué? Porque esto es más que todo una protección a la piel. Cuando nosotros reventamos estas ampollas que se forman, vamos a provocar que haya un pasaje a lo que son las bacterias, virus. Entonces, evitar a toda cosa lo que es reventar las ampollas que se forman. Y aplicar la misma técnica que lo que es la curación de la quemadura de primer grado, y también ir a lo que es un centro médico para que nos evalúe, ¿no? Y nos recete alguna medicina, crema adecuada. En el caso de la quemadura de tercer grado, esta ya afecta lo que son las 3 capas de la piel: la epidermis, la dermis y la subcutánea. Aquí ya podemos visualizar que hay una parte necrotizante. ¿Y qué es lo que diferencia la quemadura de tercer grado con la de primero y segundo? Que aquí ya no hay dolor. ¿Por qué? Porque en lo que es la parte subcutánea se encuentran lo que son las terminaciones nerviosas. Y como estas por la quemadura han sido destruidas, entonces la persona muchas veces aquí ya no siente dolor. Entonces aquí netamente ya es curación de lo que es personal médico. ¿Por qué? Porque la piel ya está destruida y para repararlo ya se tiene que hacer este, curaciones quirúrgicas más que todo. Entonces siempre hay que identificar los tipos de quemadura, ¿no? Y saber qué es lo que debemos hacer y no hacer. Y eso sería todo. Tienen que tener en cuenta que todo lo explicado es más que todo para que ustedes puedan ayudar a la persona, y siempre tener en cuenta que en lo que es primeros auxilios, lo primordial es que actuemos rápido, porque mientras más nos demoremos, mayor consecuencia va a haber en la persona afectada. Gracias.